Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 8 de abril, de Entre las Sombras, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lucas 23, 50 al 52. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? ¿Cómo están? Buenos días, hermano Segundo. ¿Cómo han estado? Buenos días. Lo escuchamos, pero Buenos no lo vemos. días. Yo no sé, algo está pasando, pero yo me conecto directamente a la red, pero no entiendo si el problema creo que debe ser el Meet. Bueno, ya miraré. Bueno, mis amados hermanos, son aproximadamente las 5:31 de la mañana. Estamos en Bogotá y está lloviendo en este momento, un día frío, pero un día maravilloso para glorificar su nombre. Entonces vamos a iniciar nuestro devocional hoy con un tema maravilloso, un tema muy bonito, que vamos a hacerlo hoy diferente. ¿Listo? Entonces vamos a orar, acompáñenme en una oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús damos muchas gracias por bendecirnos con esta nueva mañana, esta nueva misericordia que tú nos das. Solamente queremos glorificarte, honrarte, decirte que te necesitamos, que apartados de ti nada podemos hacer. Guíanos, ayúdanos a hacer tu voluntad en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que nosotros podamos hacer. Permite que tu nombre sea glorificado y exaltado. Háblanos en esta mañana, usa tu hermosa palabra como lo has hecho siempre. Que sea ella la que nos confronte, que sea ella la que nos enseñe, nos forme y nos ayude a vivir una vida piadosa. Oramos también por las personas que están enfermas, que no se pueden conectar en esta mañana porque por diferentes circunstancias, razones de enfermedad o que estén pasando alguna situación difícil, de depresión, de ansiedad. Oramos por ellos para que seas tú, mi buen Dios, sanándoles, haciendo tu perfecta voluntad en ellas, fortaleciendo sus corazones, ayudándolos cada día, Señor, aumentándoles su fe. Por favor, ayúdales, Dios. Y si en tu voluntad está sanarles, Señor, por favor, hazlo, sánales, Señor. En el nombre de Jesús. Los que se están uniendo a este enlace, por favor, ayúdalos, los que vienen en camino para conectarse, permite que hoy, a través de tu palabra, ellos sean fortalecidos en su fe, que tu iglesia sea hoy edificada y que tu santo nombre sea glorificado. Muchas gracias te damos por bendecirnos con, con este hermoso día. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hacerlo diferente. ¿Listo? Entonces, yo les voy a leer y les voy a dar la biografía de alguien. Y ustedes me van a decir de quién estoy hablando.
¿Listo? Entonces ustedes me van a decir qué personaje estoy hablando. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con el primer personaje. Yo soy fulano, un miembro respetado del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Soy un hombre rico y justo, oriundo de una ciudad llamada Arimatea, y durante años esperé con fe la llegada del reino de Dios. Aunque formaba parte de los líderes religiosos de mi pueblo, no estuve de acuerdo con la decisión de condenar a Jesús de Nazaret. Había algo en él que me movía profundamente. Su enseñanza, su vida, su compasión, todo en él hablaba de la verdad de Dios, aunque lo seguía en secreto por temor a los judíos. Mi corazón estaba convencido de que era el Mesías. Después de su crucifixión, no pude quedarme en silencio. Fui valientemente ante Pilato y pedí su cuerpo. Lo envolví cuidadosamente en una sábana limpia y lo puse en mi propio sepulcro nuevo, excavado en una peña. Lo hice por amor, por respeto y por convicción. Con sutano, que trajo mirra y aloes, ungimos su cuerpo conforme a las costumbres judías. Sin saberlo, estábamos cumpliendo las profecías. Mi tumba se convirtió en el escenario del milagro más grande, la resurrección del Hijo de Dios. ¿De quién estoy hablando? José de Arimatea. Muy bien, ahí te ganaste un premio. Listo, el otro personaje. A ver, me van a decir también igual de quién estoy hablando. Mi nombre es Sutano, fariseo y miembro del Sanedrín. Durante mucho tiempo estudié la ley, deseoso de comprender los caminos de Dios. Fue en una noche silenciosa cuando me acerqué a Jesús, sabiendo que venía de Dios por las señales que hacía. En aquella conversación inolvidable, él me habló del nuevo nacimiento, del Espíritu y del amor de Dios que da a su Hijo para salvación del mundo. No comprendí todo en ese momento, pero sus palabras quedaron grabadas en mi alma. Más adelante, cuando los principales sacerdotes querían arrestarlo, fui uno de los pocos que levantó la voz para recordarle al Sanedrín que la ley exigía oír al acusado antes de juzgarlo. No era fácil hablar en su favor, pero no podía callar. Después de su muerte, cuando todos lo abandonaron, fui con José de Arimatea a preparar su cuerpo. Traje unas 100 libras de mirra y aloes y juntos lo sepultamos con reverencia. Ese acto selló mi fe. El hombre con quien hablé en secreto, el que me habló del nuevo nacimiento, había dado su vida. Y al tercer día entendí que en verdad era el Hijo de Dios. ¿De quién estoy hablando? Nico, llamo. Muy Nico. bien, muy bien. Ah, se ganó un premio, muy bien. Listo, entonces hoy vamos a hablar de esos dos personajes, José Arimatea y Nicodemo. Entonces ahora sí, vamos a leer nuestro devocional del día de hoy. ¿Quién me quiere hacer el favor de leerme el devocional en esta mañana? Listo, Carito, por favor, léenos el devocional en esta mañana. ¿Ay, me escuchan? Sí. Ok. Abril 8, de entre las sombras. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lucas 23, 50-52. La sepultura de Jesús no fue algo que se diera por sentado. Primero, porque la crucifixión de un criminal a menudo no era el fin de su humillación. Era frecuente que ésta continuara al no darle el honor de una sepultura adecuada. Segundo, la entrega de un cadáver dependía únicamente de que un familiar o amigo pidiera permiso para enterrarlo. Y
¿Quién quedaba para enterrar a Jesús? Los discípulos habían huido, la multitud se había dispersado y las mujeres no estaban preparadas para hacer una solicitud así. En ese momento de la historia surge de pronto un silencio, un individuo que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Juan 19:38. Hasta este punto, el temor había silenciado a José de Arimatea. La vida y las enseñanzas de Jesús lo habían atraído y llevado a la fe salvadora, pero ésta seguía siendo secreta. Sus asuntos espirituales estuvieron ocultos hasta que la cruz lo movió a salir a la luz. Así, después de demasiado tiempo entre las sombras, José fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lucas 23:52. El relato de los evangelios describe el cuidado que tuvo José al tratar el cuerpo de Jesús cuando, bajándolo de la cruz, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Lucas 23:53. Asimismo, leemos que Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trajo una mezcla de mirra y aloe para asistir a José en el proceso de sepultura. Juan 19:39. La breve y singular aparición de José también es un claro recordatorio para nosotros de la providencia de Dios que obra en todo momento y lugar. Dios preparó a José para este evento tan importante. José tenía miedo y había actuado en secreto, pero Dios lo usó para bien, tal como lo hace con nosotros. Probablemente José se perdió muchas oportunidades para identificarse con su rey. Es posible que se haya quedado callado en muchas ocasiones cuando debió haber hablado. Sin embargo, este fue el hombre que Dios escogió para estar presente aquel día para esta importante labor. Y José estuvo a la altura y lo arriesgó todo, su estatus, reputación y seguridad, para honrar a Jesús y garantizar que tuviera una sepultura adecuada. Quizá te identificas con José. Has estado viviendo como un discípulo secreto, con fe pero temeroso de que alguien de tu vecindario u oficina se entere de ella. Si es así, pide hoy al Señor Jesucristo que te perdone por tu temor y te permita, al igual que José, a la luz de la cruz, definir tu posición con valentía a favor de Él en el amor de Cristo. Tal vez has perdido oportunidades en el pasado para identificarte con tu Rey, pero Dios siempre está listo para darte la tarea de honrar a su Hijo. Así que no te pierdas la siguiente oportunidad para profundizar Hechos 4:1 al 22. Amén. Gracias, Carito. Bueno, ahí miramos nuestro devocional del día de hoy, entre sombras o de entre las sombras. Entonces yo le he colocado ese mismo título a nuestro devocional de esta mañana, entre sombras. Bueno, ¿qué vemos aquí? Una profecía cumplida. Recuerden que en relación con el lugar donde sería puesto el cuerpo de Jesús, después de su muerte, tanto los Salmos como Isaías contienen profecías mesiánicas que apuntan con claridad al entierro de Jesús, especialmente en relación con su sepultura en un lugar honorable, a pesar de haber sido condenado como un criminal. Ahora, si nosotros leemos Isaías 53:9, los que tienen las Biblias ahí a la mano, Isaías 53:9 nos habla directamente del sepulcro de Jesús. Entonces, si hay alguien que quiere leerme Isaías 53:9, ¿me puede hacer el favor de leerlo? Isaías 53:9. ¿Quién nos ayuda? Estela, por favor, Estelita, Sí, por favor, ayuda, dice la palabra, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Amén, gracias, hermanita.
Acá, ¿qué vemos? Vemos que esta profecía es muy clara. Jesús fue crucificado con criminales. Recuerde que él murió en medio de 2 ladrones. ¿Ves? Entonces, acá se cumple esa profecía. Pero su cuerpo no terminó en una fosa común, como lo hacían los reos, los que crucificaban reos, y ellos después los metían a una fosa común. ¿Aquí qué vemos? Acá vemos que no fue así, sino en la tumba de un hombre rico, en la tumba de José de Arimatea, cumpliéndose con exactitud lo dicho por Isaías. Ahora, aquí vemos también otra profecía cumplida que tiene que ver, pues, directamente es con la resurrección, pero que también tiene que ver con lo que estamos estudiando ahorita. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer este salmo? Luz Dari, hermanita, por favor. Sí, Señor. 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Gracias, hermanita. Aunque vemos este verso se usa más directamente para hablar de la resurrección, también implica que el cuerpo de Jesús no quedaría expuesto o en un lugar de corrupción como era costumbre con los malhechores crucificados. Pedro lo cita en su predicación en Hechos 2:27, refiriéndose al cumplimiento en Cristo. Ahora, ¿dónde vemos el cumplimiento de estas profecías en el Nuevo Testamento? Mateo 27, 57 al 60, ahí vemos que José de Arimatea toma el cuerpo de Jesús y lo pone en el sepulcro nuevo. Y en Juan, capítulo 19, y los versículos 38 al 42, vemos a José y Nicodemo que preparan el cuerpo conforme a la costumbre judía y lo colocan en una tumba cercana. Entonces vemos los cumplimientos de las profecías y ellos sin saberlo cumplieron esa profecía mesiánica. Entonces, así lo mismo, nosotros y muchas personas han cumplido profecías sin saberlo, pero Dios en su providencia lo ha permitido y vemos cada día que su palabra es verdad. Entonces, vamos a mirar hoy Entre Sombras. Ahora, Entre Sombras no es simplemente un lugar oscuro, es ese espacio donde se mezcla la luz y la oscuridad. Es el terreno donde muchos quieren estar, ni muy visibles, ni muy ocultos. Así vivieron José, Arimatea y Nicodemo por un tiempo. Creían, pero no lo decían. Seguían, pero no se mostraban. ¿Cuántas de nosotros quizá fuimos así o lo estamos siendo? Si lo estamos siendo, es el tiempo para arrepentirnos, volver a Cristo y poder compartir su evangelio sin miedo, sin temores. ¿Ves? Entonces yo llamo a estos personajes los cristianos 007. Solo saben ellos que son cristianos, de resto nadie sabe que son cristianos por temores. Quizás en el trabajo, si yo digo que yo soy cristiano, entonces allá me van a comenzar a mirar si llego tarde, si llego temprano, qué hago, cómo hablo. Entonces mejor prefiero callarme y no decir nada y así puedo llegar a hacer lo que yo quiera y nadie me va a estar juzgando. Quizás esa sea una de las razones, o quizás otras por miedo, porque le digan, ay, usted es un religioso, o quizás porque comiencen a hacerle burlas y usted no quiere aguantarse esas burlas, entonces usted quiere permanecer en silencio. Aquí vemos dos personajes, José de Arimatea y Nicodemo, que juntos fueron discípulos de Jesús en secreto, pero ellos tenían las razones que eran, ellos pertenecían a un círculo de alto prestigio, un estatus alto dentro del pueblo judío, entonces ellos no les convenía decir que eran discípulos de Jesús, ¿ves? Pero Dios los usó en lo último para su gloria
y vemos aquí lo que hicieron estos personajes. Entonces vamos a mirar hoy 4 puntos que nos van a ayudar un poquito a entender Entre Sombras, este devocional. Entonces, primero, el espacio entre la luz y la oscuridad. Entonces, nuestro primer punto, nuestro primer encabezado hoy, se va a llamar el espacio entre la luz y la oscuridad. Vivir entre sombras es querer lo de Dios, pero sin perder lo del mundo. Es querer bendición sin compromiso. Es ser creyente, pero en secreto. Es asistir a la iglesia, pero no hablar de Cristo afuera. Es leer la Biblia, pero ocultarla en la oficina o escuela. Ah, ¿cómo le parece? El espacio entre la luz y la oscuridad. Vivir entre sombras es querer lo de Dios, pero sin perder lo del mundo. ¿Cuántos vivimos así? O vivíamos así. ¿Ves? Que queremos lo de Dios, quiero su bendición, Dios me ha bendecido mucho y todo, pero sin perder lo del mundo. Sigo todavía con el mundo, sigo todavía yendo a las parrandas, tomándome mis traguitos, pero sin embargo quiero lo de Dios, quiero su bendición, ¿sí? Y si escucho un cartel que diga, ven por tu milagro, hoy viernes, entonces nos vamos para recibir el milagro y el fin de semana me convierto otra vez en el mundano que vengo siendo toda la vida. Eso es vivir entre sombras, querer lo de Dios sin perder lo del mundo. Es querer bendición, pero sin ningún compromiso. En la iglesia no me quiero comprometer con nada, no me comprometo con nada, no quiero compromisos ni nada. Dios conoce mi corazón, esa es la frase de cajón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón, entonces Él sabe que yo lo amo, Él sabe, pero también sabe que no quiero comprometerme. Es ser creyente, pero en secreto. Nadie más sabe, solo yo que soy cristiano, nadie más. Es asistir a la iglesia, pero no predicar de Cristo afuera. No compartirle a mis compañeros de trabajo. No compartirle a las personas que están a mi alrededor. ¿Y cómo se llama eso? Ser egoísta. Privar del evangelio a las personas sedientas que tienen esa necesidad de conocer el evangelio como nosotros. Entonces, cuando yo no predico el evangelio afuera, yo estoy privando a esas personas de conocer el evangelio y yo de ser usado por Dios para su gloria. Entonces, eso es un pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo se llama eso? Pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted está pecando. Eso es un pecado, igual como todos los pecados. Recuerden que para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Para Dios todos son pecados y le tenemos que dar cuentas a Dios en el día del juicio. ¿Listo, mis amados? Entonces aquí vemos, José y Nicodemo vivieron en ese espacio por miedo. ¿Cuántos hoy también lo hacen? ¿Cuántos tienen fe, pero no testimonio? Yo puedo tener fe, creo en Cristo que es el Hijo de Dios, murió en una cruz por mis pecados, resucitó al tercer día para darme vida y voy a estar con Él por toda la eternidad. Yo conozco, Dios me ha dado a mí fe, me ha dado ese don por gracia, por su misericordia. Pero ¿qué pasa? Que yo no se lo cuento a nadie. No hay un testimonio que yo pueda dar, un testimonio de vida, de cambio, de transformación a donde yo vaya. ¿Ves? Entonces, para reflexionar. Ahora, nuestro segundo punto, las sombras del silencio. Ese es nuestro segundo encabezado hoy. Las sombras del silencio. Las sombras representan el silencio espiritual. No hablamos del evangelio, no oramos en público, no corregimos lo que sabemos que está mal, no marcamos diferencia, y esto no siempre es por maldad, a veces es por temor, por vergüenza,
por presión social. Entonces, no hablamos del evangelio y comenzamos a trabajar en ese silencio espiritual que ya hablamos. No oramos en público, ¿ves? Entonces, por ejemplo, en el trabajo, no, vamos a iniciar esta reunión de trabajo, de negocios, y hay personas que creyentes que pueden decir, levantar la mano, ¿será que podemos orar y encomendar este tiempo al Señor? Yo lo hice mucho en mis trabajos que tuve, en las rodadas que yo hacía con motociclistas que no eran cristianos y íbamos a iniciar una rodada, nos reuníamos en un punto y entonces decía, ¿podemos hacer una oración? Claro, claro, Segus, haz la oración y cuéntanos algo. Y entonces yo les predicaba y les hablaba. Es importante que conozcan que nosotros somos diferentes. Ahora, no corregimos lo que sabemos que está mal. Vemos a gente haciendo las cosas mal y en vez de nosotros corregirles, les alcahueteamos. Y eso es vivir en las sombras del silencio. Si yo veo que alguien está mal, pues yo tengo que ayudarle con amor a corregirle, con amor. ¿Ves? Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, con misericordia y verdad. La misericordia que Dios tuvo con nosotros también tenemos que aplicarla en otros, pero con la verdad del evangelio. Con la verdad del evangelio. Lo que estás haciendo está mal. Así nos corten la cabeza, así nos quiten la cabeza como Juan el Bautista, que no tuvo pelos en la lengua de decir el pecado, de poder confrontar a las personas y decirle lo que estás haciendo está mal, arrepiéntase. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacerlo? De poder decirle a las personas, el camino en el que vas, estás mal. Vas directamente al abismo. Entonces, no corregimos lo que sabemos que está mal. ¿Por qué? Ay, es que si yo le digo, dirán que yo los estoy juzgando. Dirán, y si esa persona muere sin Cristo, usted sabe que se va a ir al infierno y Dios le va a demandar esa alma. ¿Por qué? Ahora, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, vemos que dice que si tú corriges al impío de su mal camino y lo corriges y este impío se arrepiente, has ganado un alma. Pero si tú lo ves que está haciendo las cosas mal y tú no lo corriges, no le dices nada, esa persona va a morir y se va a condenar y Dios te va a demandar la sangre. Ahora, vemos que aquí sabemos nosotros por su palabra que la salvación depende de Dios. Sí, eso lo conocemos por su palabra. La salvación depende de Dios. Dios se la da al que Él quiera. ¿Sí? Ahora, Dios ya escogió. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A uno los escogió para vida eterna y a otros los pasó por alto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que entendemos que Dios ya decretó todas las cosas y Dios ya eligió. Pero nosotros no lo sabemos y Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Tengo que predicar el evangelio a todas las personas, a todos. Ay, no, es que a ese no, porque ese no es elegido. ¿Y usted qué sabe? Nosotros no lo sabemos, Dios nos manda a hacerlo. Predique. Yo tengo que predicarle a todas las personas, a todas, ricos, pobres, feos, bonitos, a todo el mundo. Y reentendemos que la salvación depende de Dios, claro, pero ahí la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios va pegada junto a la responsabilidad del hombre. Así es de que nadie, todos seremos inexcusables delante de Dios. El apóstol Pablo lo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Todos somos inexcusables. No es que en el día del juicio va a decir, no, es que como yo no era elegido, entonces por eso yo me condené. ¿Y usted qué sabe si es elegido o no? Si a todos se les va a predicar el evangelio y nadie va a tener esa excusa. Somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestros hechos. Así es de que si tú estás viendo que alguien está haciendo las cosas mal, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que hablarle y corregirle con amor y decirle lo que estás haciendo no glorifica a Cristo, lo que estás haciendo no está bien. Entonces,
Ese es un problema. Y si usted está haciendo eso, no está corrigiendo, usted está andando en las sombras del silencio. Ahora, usted tiene que marcar la diferencia. Yo recuerdo hace muchísimos años que daban un programa que se llamaba Plaza Sésamo. Y en Plaza Sésamo había una partecita donde decía, este muñequito no es como los otros, es diferente a todos los demás. Yo creo que los que son aquí viejitos como yo van a entender. En eso mostraba ahí que nosotros somos diferentes a todos los demás. Usted no se puede comparar a los demás. Usted es una persona única, intransferible. Dios la llamó, la escogió. Entonces usted tiene que marcar la diferencia. Marque la diferencia donde usted esté. Sea luz en medio de este mundo de tinieblas. Ahora, y esto no siempre la gente lo hace quizás por maldad, a veces lo hace por temores, por vergüenzas, por una presión social. ¿Por qué? Porque estamos en las sombras del silencio. Ahora, la presión social, por ejemplo, si usted le dice a una persona que lo que está haciendo está mal, entonces nuevas filosofías modernas que vienen, que no son tan modernas, le van a decir a usted que para usted qué está mal, qué es mal para usted, porque todo depende. Entonces todo depende. Para usted está mal, para mí está bien. Entonces, a veces la presión social o donde estemos no podemos hablar de Cristo. Por ejemplo, los que son docentes, trabajan en colegios del Estado, no pueden hablar de Dios y decirle al niño, mire, obedezca a sus padres, ¿sí? Ore. No le puede decir eso usted al niño porque si se enteran que usted le está hablando de Dios a un niño, usted puede ir a la cárcel, usted puede ser sancionado. Entonces, a veces la presión social nos lleva a callar, pero no tenemos que callar. Por encima de todo eso, yo tengo que obedecerle a Dios más que a los hombres. O sea, obedecer a Dios y no a los hombres. Tercero, cuando la cruz rompe las sombras. Nuestro tercer punto para hoy, cuando la cruz rompe las sombras. Pero hay algo poderoso en esta historia. Recuerden, cuando Jesús muere, José y Nicodemo salen de las sombras. ¡Qué bendición! Ya no importa el qué dirán, ya no importa el Sanedrín, ya no importa el costo. La cruz los confrontó y los obligó a definirse. Mire qué bendición. Y la cruz sigue haciendo eso hoy. No se puede vivir entre sombras si hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Si hemos entendido, el evangelio. No se puede vivir entre sombras si hemos entendido el sacrificio de Jesús. Entonces, mire lo poderoso que vemos en esta historia, que tanto como José de Arimatea y Nicodemo, ellos ya salen, ya ellos ya no les importan ver el sacrificio de Cristo y decir, no, yo ya no puedo callar, tengo que hablar. Y así pasa, o sea, cuando usted es cristiano y usted ha entendido el evangelio, usted no puede callar, no podemos callar, ¿ves? Entonces, aquí ya no importa el que dirán. Aquí ya no importa en la empresa si soy cristiano, aquí ya no importa donde yo esté, tengo que hablar de mi Jesús, de mi Señor, el que me salvó, como el cieguito, como el hombre que lo cogieron los fariseos y le dijeron, usted habló, usted vio un milagro de Jesús. Sí vio un milagro, pero el que lo sanó usted era un pecador. Y el que dice, yo no sé si era pecador. Yo no sé si era. Lo único que sé es que yo no veía y ahora veo. Y así es. Usted no le tiene que interesar nada del mundo. A usted le tiene que interesar hablar del que lo salvó, del que dio la vida por usted en la cruz. Entonces, la cruz tiene que confrontarnos a nosotros, nos tiene que obligar a definirnos, la cruz. Y si la cruz no te ha confrontado, si la cruz todavía no ha colocado ese deseo ferviente en tu corazón, Dios, pues estamos mal.
ahí sí tenemos problemas y tienes que darle cuentas a Dios. Así es de que la cruz tiene que confrontarte, ¿sí? Y eso es lo que la cruz sigue haciendo eso hoy en día, como lo hizo con José Arimatea y como lo hizo con Nicodemo. Esa cruz tiene que confrontarnos hoy y sacarnos de ese anonimato. Y nuestro cuarto encabezado, el llamado a salir de las sombras. El llamado a salir de las sombras. Recuerden las palabras de nuestro amado Salvador en Mateo capítulo 10, versículo 33. Mateo 10, versículo 33. ¿Quién lo tiene? Para que por favor me ayude a leerlo. Mateo capítulo 10, versículo 33. Mariluz, por favor, hermanita, léenlo. Mateo 10, versículo 23. 33. 33. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanita, gracias. Jesús dijo eso. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, ¿cuál es el llamado? A salir de las sombras, a no negarlo. Y aquí mismo Jesús lo está diciendo, el que me niegue delante de los hombres. ¿Usted tiene temor de los hombres? ¿Usted le da miedo que lo digan que usted es un evangélico? ¿Que usted es un aleluya? ¿Que usted allá se la pasa allá en la iglesia todo el día, el domingo allá en el día del Señor, y en vez de usted estar aquí haciendo oficio? Si usted le avergüenza eso, tenemos problemas. Porque si usted niega a Cristo delante de los hombres, Él también le negará delante del Padre. ¿Ves? Entonces el llamado es a salir de esas sombras. También dice la palabra de Dios que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una mesa. ¿No es cierto? Si usted enciende una lámpara, la colocas arriba que todo el mundo, para que haya luz. Usted no la pone y no la esconde. Usted la saca para que haya luz, para que todo el mundo pueda ver. Es lo mismo, usted es luz en medio de las tinieblas y usted tiene que marcar la diferencia a donde esté. Recuerde que el cristiano no fue llamado a esconderse, sino a alumbrar. No fuimos salvados para vivir en las sombras, sino para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer luz del mundo. Recuerden que eso es lo que Jesús vino a hacer con nosotros, a sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Qué bendición escuchar eso de parte de nuestro amado Salvador, que nos llamó a ser luz. Dice que tenemos que ser luz y sal en medio de un mundo de tinieblas, un mundo malvado, un mundo pecador, donde impera el príncipe de este mundo, ¿ves? Que es el mismo diablo. Entonces Dios te llamó para salir de esas sombras. Amén. Entonces, nuestra aplicación final en nuestro devocional hoy, que es cortico, es: ¿dónde estás tú hoy? ¿Estás en medio de las sombras o ya has salido y ya eres luz? Y estás realmente dando testimonio de lo que Cristo ha hecho con tu vida y estás predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿O sigues entre sombras? ¿O te has avergonzado de tu fe y por eso no le cuentas a nadie? ¿O con temor a que te llamen que eres un evangélico, que eres un religioso, que eres un aleluya y no quiere que te digan eso? Hoy Dios te llama a salir de ahí, no para que seamos perfectos, porque perfecto solo hay uno, Dios. Quizás ese ha sido el problema. Es que yo no, como yo no soy tan perfecto, no, es que Dios no te llama a ser perfecto, Dios te llama a ser obediente, sino para ser auténtico, no para ser aplaudido, sino glorificar a Cristo, no para impresionar,
sino para brillar con la luz del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy y poder salir de las tinieblas. Bueno, mis amados hermanos, este es nuestro devocional. ¿Cómo podemos hoy? Es que si usted sigue entre sombras, pues hoy yo le animo a que usted salga de esas sombras y usted pueda proclamar las buenas nuevas de salvación en este mundo caído, donde impera el modernismo, donde impera las tinieblas y donde cada día se sacan nuevas leyes para acabar con estas verdades absolutas que son la palabra de Dios. Entonces, donde tú estés en este momento, sé sal y luz, sé sal y luz, y sé el ejemplo que todos quieren que tú seas de testimonio y puedas compartir estas buenas nuevas a este mundo caído. Entonces, mis amados, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen aportes a este tema, lo pueden hacer en este momento. Entonces, ¿quién tiene aportes, preguntas, dudas? Y podemos aclarar si hay dudas. Carito, por favor. Mi hermano, primero agradecerte por el devocional. Muchas gracias por la dirección del día de hoy. Y escuchaba tu devocional y me reía por mí, porque me acordaba, recién el Señor pues me llamó. Yo recuerdo que cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana, yo no entendía todavía muy bien el evangelio. Y yo llegaba de la casa y le oraba, y yo le decía, Señor, revélate a mí, yo no quiero ser como las viejitas testigos de Jehová, golpeándole a todo el mundo de casa en casa. Yo le decía, solo permíteme entender para mí. Y hoy en día ya no me quiero callar, ya hablo del Señor y todo lado. Entonces me parece interesante cómo haces una obra sin entendimiento realmente, pero ver cómo el Señor convierte todo, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención que incluso en muchos aspectos del cristianismo hablan de José de Arimatea como si no se conociera o si no se supiera si él fue salvo o no, pero es muy claro en la escritura que como tú dices, él salió pues de entre las sombras y él demostró su fe en el Señor, dándole de la sepultura a un rey, reconociéndolo como rey y como Señor. Entonces, gracias por la enseñanza de hoy. Ay, gloria a Dios, gracias, hermanita. ¿Quién más nos puede aportar hoy a nuestro tema? A ver, ¿qué manitos veo levantadas? Sin miedo, sin temores. Luz Dari Patiño, hermanita, por favor, dinos. Hermano, referente a lo que se está hablando de que como pueblo también se mueve uno muchas veces, o bueno, yo se lo digo por mí, cuando recién yo empecé en el Evangelio, lógico, uno empieza como a caminar pues en el Evangelio y hay cosas del mundo que todavía le atraía, ¿no? Y entonces uno muchas veces con la familia, uno decía, pero si yo estoy acá en el Evangelio y si estoy moviéndome, ¿qué testimonio estoy dando con mi familia? Muchas veces en qué forma, por ejemplo, en reuniones familiares, ¿no? Uno no es que lo deje de hacer, pero pues como no inclinarse mucho a lo que ellos se movían. Entonces yo empecé a pedirle mucho al Señor que pudiera estar sostenida en su palabra y que podía compartir con ellos, pero sin dejarme llevar por las cosas del mundo. Pero ya ahora que ya gracias a su palabra, que es la palabra de Dios la que nos corrige, nos instruye, pero eso pasaba muchas veces, uno se movía en las cosas del mundo y en las cosas del Señor, entonces es donde la palabra de Dios es tan tibio o es tan caliente, ¿no? Y esa parte pues empecé yo sí, pedirle mucho al Señor que me diera mucha sabiduría, ¿no? Porque pues somos cartas abiertas, ¿sí? Y la misma palabra de Dios lo dice, si usted es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, esa parte, pues, gracias al Señor
que Dios me ha ayudado y su espíritu para poder estar firme en lo que he creído. Y sin ser fanático, pues tampoco vamos a llegar al extremo, ¿no? Pero ser muy sobrios en lo que estamos haciendo, de buen testimonio, porque pues yo puedo ser luz en la iglesia, pero afuera puedo ser oscuridad. ¿Y quién es el que conoce el corazón? Es Dios. Ante el hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Y desafortunadamente, hermano, eso se está viendo en el cristianismo. Eso es la iglesia y oscuridad afuera. O sea, la carne es débil, sabemos que la carne es débil, ¿no? Y uno quiere como inclinarse a lo que el mundo se está moviendo, pero por eso la importancia como pueblo de Dios, estar firme en su palabra, en la oración, que es lo único que nos va a sostener y poder mirar que Dios nos sacó de la oscuridad y nos sacó a su luz y no seguir moviéndonos en esa oscuridad que antes lo hacíamos. Entonces, gracias por esa palabra y es para reflexionar de verdad y poder evaluar cómo estamos delante de Dios, cómo estamos viviendo ante Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios, hermanita, muchas gracias. Qué bendición. Si esto tiene que llevar a confrontarnos y nuestra vida no puede seguir igual. Todos los días vamos en ese proceso y todavía no somos producto terminado. Todavía el Señor sigue trabajando en nosotros. Recuerden Filipenses 1:6, que la obra que Él comenzó en nosotros, Él cada día la va perfeccionando hasta que Cristo venga por nosotros y nos lleve allá a estar con Él por la eternidad. Gracias, hermanita. ¿Alguien más quiere aportarnos al tema? ¿Nadie más? Bueno, entonces, sí, aquí tenemos Dilcy Irama Rodríguez, por favor, dinos. Bueno, hermano, yo decía que meditando pues en el tema en estos días, tuvimos una experiencia, digamos, familiar. La familia de mi esposo tiene un grupo y en ese grupo pues se presentó una situación de enfermedad y de informes y cosas. Y una de las muchachas que no está en el Señor hizo referencia y decía que solamente si mi esposo, mi suegra o yo dábamos opinión sobre el asunto, ella lo iba a creer, pero que no quería oír de nadie más. Bueno, eso cuando mi esposo lee eso en el grupo de la familia, mi esposo viene corriendo a traerme el teléfono. Ay, dice, mira esta muchacha lo que ha escrito, que solamente si eres tú, si soy yo. Y yo le digo, tamaño compromiso, porque, o sea, dentro del grupo de la familia hay mucha gente que ha estado en el Señor, pero que lamentablemente ha entrado, ha salido, han dado y no han dado un fruto de arrepentimiento genuino. Y yo digo, esto nos tiene que confrontar, le decía yo a mi esposo, esto es una alta responsabilidad, saber que la gente está mirando cómo andamos, lo que hablamos, cuál es nuestra conducta, si realmente somos luz, realmente somos sal, la gente lo está mirando, estamos siendo de testimonio ante la gente, y esto en los diferentes ámbitos donde estamos, laboral, donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos movemos en nuestro ámbito con los vecinos, incluso dentro del hogar, ¿no es cierto? Dios está esperando que en todo momento realmente seamos luz, realmente seamos sal. Y como usted decía, no somos un producto terminado, pero anhelamos caminar hacia esa santificación, ese proceso de santificación y hacia esa obra que Dios está trabajando cada día y llevando a ese producto que Él anhela ver al final. Entonces, que sea para nosotros de estímulo saber que ciertamente Dios sigue trabajando en nosotros y que estamos mirando hacia ese blanco que es el Señor, que es nuestro modelo a seguir cada día, hermanos. Esto es cada día. Entonces, para mí de verdad es muy significativo el tema
para mí de verdad es muy, muy motivador saber, hermanos, que cada día somos confrontados, que cada día la palabra del Señor nos impulsa para seguir avanzando. Así que muchísimas gracias, mi hermano Segundo, por el tema y por la manera tan sencilla, pero tan clara, con tanta verdad, que lo supo llevar. Ay, gloria a Dios, hermanita, muchas gracias. Bueno, mis amados, entonces vamos a dejar ahí. ¿Quién nos quiere, quién quiere orar para terminar nuestro devocional en esta mañana? ¿Quiere hacer la oración para terminar este devocional en esta mañana? Listo. Dieguito y... Sí, señor, buenos días. Claro que sí. Muy buenos días, Dieguito. Amado Señor, damos gracias en esta linda mañana que tú nos permites abrir nuestros ojos y contemplar tus maravillas y tus grandezas. Permítenos ser sensibles a tu voz, ser sensibles a ese llamado y realmente caminar un evangelio que en nuestro andar tanto recojamos fruto como nosotros podamos dar de lo que tú nos has dado. Y esto quiere decir, amado Señor Jesús, que queremos primero pedirte perdón porque tú nos has llamado a hacer lo bueno, a predicar el evangelio, y muchas veces, como se enseñaba esta mañana, diferentes situaciones de nuestra humanidad nos lo limitan. Así que ayúdanos a tener cada día más la seguridad del evangelio, el amor a las almas y predicar el evangelio a nuestro alrededor. Nosotros no sabemos cuáles son las luchas que vive el que camina a nuestro lado, pero seguramente tú sí. Así que conmueve nuestro corazón a ser más empáticos, más amorosos, ser cada día más esos creyentes que tú has llamado y en los cuales tú has depositado tu amor. Que ese amor se pueda multiplicar y replicar en otros. Para eso pedimos que tu Espíritu nos asistas. Oportunidades para predicar el Evangelio hay muchas, así que ayúdanos. Vamos a una cafetería, nos atienden, llega una persona a pedir con necesidad de algo, o simplemente nuestra familia, nuestros compañeros necesitan del Evangelio. Así que tú ayúdanos a romper toda barrera, si hay timidez, toda barrera de obstáculos, y ayúdanos, Señor Jesús, a tomar posición y andar en el Espíritu, y que esto nos permita hablar con amor, con denuedo, que nos permita compartir tu palabra con total libertad mientras lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor Jesús, ayuda a que esta palabra enseñada el día de hoy transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de ver el cristianismo, y que nos enseñe a motivarnos a predicar el evangelio, a hablar sin temor, a orar en donde queramos orar en todo momento, sin vergüenza y sin temor a nada, porque tú estás con nosotros. Permítenos en esta mañana, los hermanos acá representantes de cada iglesia, seguir avanzando en la predicación, en la evangelización, haciendo la extensión de tu reino, algo a lo cual se nos ha demandado hacer. Ayúdanos, perdona nuestra incapacidad para hacerlo, Señor Jesús, y el día de hoy motívanos. Y por favor, como lo orábamos en algún tiempo, ayúdanos que el día de hoy una persona a nuestro alrededor de familia, ya sea por llamada, ya sea de manera presencial, que nos la encontremos, que la saludemos, ayúdanos hoy a predicar tu palabra, Señor Jesús, a una persona. Coloca a esa persona en medio de nosotros que necesite, que esté deseosa de conocerte, y permítenos ser amorosos, abrazar a esta persona, predicar el evangelio, presentarle las malas, como se nos ha enseñado acá, para poder presentar la hermosa gracia y verdad del reino que nos espera con los brazos abiertos. Ayúdanos, mi buen Dios, en este día a seguir meditando en esta palabra. Te damos las gracias, mi Señor Jesús, por siempre. Amén. Amén, gracias, Dieguito. Bueno, mis amados, entonces nos vemos mañana 5:30 de la mañana. Así es de que firmes y adelante, huestes de la fe.
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias, hermano Señor. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados. Bendiciones para todos desde Venezuela.